Buenos días, seres completamente racionales que siempre actúan para maximizar sus beneficios en un mercado perfecto. Bienvenidos a El Megacín de Vicentín, el espacio más apropiado para invertir sus rentas del capital. O por lo menos mejor que invertir en la meme coin de Milei. Hoy, como le hemos cogido el gustillo a esto de las entrevistas, o más bien nos ahorra trabajo de escritura de guión, lo mismo da que da lo mismo, se viene otra. Una que haría espumarajear chispazos a nuestro Juan Robot Rayo, de hecho. Porque hoy tenemos a un ex asesor de Economía del Ayuntamiento de Madrid, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, comunicador económico de lo más top de este país y miembro del Consejo Científico de la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana en España, Eduardo Garzón. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Has sido un agente económico racional lo que llevamos de día? Muy bien, estoy muy bien y sí, he tratado por todos los medios de que mis sentimientos y mis emociones pues no me afecten a la hora de tomar decisiones y así pues los economistas convencionales pues estarán contentos. Nos alegra oírlo. Bien, entremos en harina y hagámoslo con lo básico primero. ¿Qué es la economía? ¿Es una ciencia o un arte? ¿Tiene algo que ver con la acción de economizar? Y si es así, ¿podría decirse que el capitalismo es el sistema menos económico? Bueno, pues la ciencia económica es una ciencia social y por lo tanto no es exactamente como nos podría parecer que es una ciencia al uso, una ciencia formal, una ciencia de la naturaleza, que suele ser más rigurosa, más exacta, aunque también tiene sus limitaciones, y por lo tanto la economía es algo más parecido a la política o a las ciencias políticas, a la filosofía, a la historia. Es decir, que tiene sus limitaciones, está repleta de sesgos, de opiniones, de subjetividades, pero eso no quita que se pueda hacer un análisis económico más o menos riguroso, siguiendo el método científico, siempre que uno esté pues protegido frente a esas limitaciones que comento, ¿no? Y bueno, pues si es una ciencia o un arte, evidentemente sería una ciencia, no está relacionado con economizar, porque la ciencia económica lo que hace es estudiar cuál es la producción, cuál es la distribución y cómo se consumen todos los bienes y servicios que realizamos en una sociedad o en una comunidad. Es decir, lo que producimos, luego cómo se reparte y quién lo acaba consumiendo. Ese es básicamente el objeto de estudio de la economía. Así que no tiene nada que ver con economizar. Eso es simplemente una simplificación por parte de los economistas convencionales que no les interesa hablar de política, de reparto de recursos, de desigualdad de la renta. No, ellos prefieren plantear la economía como si fuera una especie de problema matemático que se resuelve con una calculadora. No, eso es básicamente ocultar que hay ideología, que hay intereses, que hay política detrás, ¿no? Así que cuando tenemos en cuenta esa concepción de lo que es la economía, evidentemente el sistema económico capitalista no sería el sistema más económico porque, fijaos, se está produciendo, distribuyendo y haciendo que la gente consuma de una forma absolutamente desigual que no tiene ningún tipo de sentido desde un punto de vista humano o social, ¿no? En un planeta en el que la riqueza es concentrada por los grandes capitales, por muy poquitas personas, pues evidentemente, mientras eso ocurre, hay mucha población, millones de personas que están en la más absoluta pobreza, algunos de ellos incluso en la más absoluta miseria e indigencia, y eso no tiene ningún tipo de sentido, no es economizar. El sistema económico capitalista concentra la riqueza y la renta en muy poquitas manos, dejando al resto de la población en esa situación de pobreza que me refería, lo cual no es precisamente una buena resolución del problema económico y además esto también lo vemos en algunos subsectores, como por ejemplo el de la vivienda, en el que vemos que hay países en los que hay vivienda vacía al mismo tiempo que hay gente sin casa. Lo vemos también cuando gente en nuestro planeta y en nuestros países pasan hambre al mismo tiempo que producimos, debido a este sistema económico tan absolutamente irracional que es el capitalismo, de una forma muy agresiva y desperdiciamos muchísima comida en ello. Y también el tema del desempleo. Es decir, hay mucho trabajo para hacer que mejore nuestra situación de vida y lo que nos encontramos es que en nuestro mundo y en nuestros países hay muchísima gente que quiere trabajar y que no puede hacerlo, lo cual podemos
podemos concluir claramente que el capitalismo no es el sistema más eficiente, sino precisamente todo lo contrario. No reparte bien la renta, no reparte bien las oportunidades de trabajo, no reparte bien la vivienda, no reparte bien la comida. Y como decía, ese sería el principal objetivo de la ciencia económica. No simplemente asignar los recursos escasos de la forma más eficiente, como siempre nos plantean, que es, como decía, una forma de tapar la ideología y los intereses económicos que hay detrás. La madre que me trajo. Bien, aclarado esto, vamos con otra pregunta básica, aunque nos tememos que la respuesta no será tan básica. ¿Qué es el dinero? ¿De dónde sale? Dicen que son los empresarios los que crean riqueza. ¿Secretan dinero los empresarios de glándulas ocultas en sus gónadas? Y ya que estamos, ¿son dinero y riqueza lo mismo? ¿Cómo se diferencian? Pues efectivamente la pregunta no es sencilla de responder porque el dinero siempre nos lo han planteado como una especie de cosa que utilizamos para facilitar las transacciones económicas. Y en realidad el dinero no es eso. El dinero es simplemente una unidad abstracta, es prácticamente una magnitud para medir transacciones económicas, con lo cual no es una cosa, sino que es algo abstracto, algo que nosotros podríamos tener como seres humanos en la cabeza. No lo podemos tocar, sí podemos tocar monedas y billetes, pero no podemos tocar euros, porque es una concepción abstracta, ¿no? Son números al fin y al cabo. Así que desde este punto de vista, el dinero es una construcción de los seres humanos y como tal no tiene ningún tipo de límite. No tiene sentido hablar de que falta dinero, porque el dinero se crea libre voluntad por los seres humanos. ¿Alguien se imaginaría una clase de matemáticas que llegara el profesor y dijera, lo siento chicos y chicas, pero no podemos dar la clase porque me he quedado sin números, ¿no? O me he quedado sin centímetros, o me he quedado sin litros? No tiene ningún tipo de sentido. Exactamente pasa lo mismo con el dinero. Hoy día en nuestras sociedades modernas, este dinero, que son simplemente anotaciones electrónicas en cuentas bancarias, más del 90% de todo el dinero que existe son numeritos en cuentas bancarias, no son monedas y billetes. Son creados por los bancos centrales, que son organismos públicos. Hay que insistir mucho en eso. El dinero es una institución que crea y regula el sector público. Así que aquí los empresarios ni pinchan ni cortan. Es verdad que los bancos centrales, que son organismos públicos, ceden parte de sus competencias a los bancos comerciales y les dicen, oye, vosotros como banco podéis crear nuevo dinero, ¿sí? Nominado en euros, nominado en libras, en esa unidad monetaria que yo controlo y regulo desde el Banco Central, pero doy permiso para que creáis algo, para que podáis crear algo más de dinero, ¿no? Pero sin embargo, esos bancos tienen limitaciones a la hora de hacerlo y sin embargo, los bancos centrales no tienen ningún límite. Es importante tener en cuenta que dinero no es sinónimo a riqueza, efectivamente, es algo muy distinto. El dinero es simplemente una notación contable, como está diciendo, un invento abstracto, no aporta utilidad per se a los seres humanos, pero sí puede ayudar a generar esa utilidad. Por ejemplo, si vemos que hay gente que está desempleada y que quiere trabajar a cambio de recibir un ingreso monetario, pues sería tan sencillo como contratar a esa persona para que realice una labor útil y a cambio se le da una cantidad de dinero que se puede crear a libre voluntad sin ningún tipo de límite por los bancos centrales, insisto. Así que el dinero es simplemente una herramienta de política económica que no aparece en el mercado, no aparece en el sector privado, no lo crean los empresarios, sino que lo crean los bancos centrales. Los bancos centrales son organismos públicos. Siempre se ha puesto o se ha intentado decir que los organismos estos de los bancos centrales son independientes y que deberían ser algo diferente al sector público, pero la única realidad es que forman parte del organigrama de cualquier Estado y es algo que puede controlar el dirigente político de turno. Así que debe estar sometido a la voluntad del pueblo y de la soberanía nacional. Tiene que ser la gente que elija democráticamente cuánto dinero se crea, para qué se crea y de qué forma se crea. Y no como ocurre ahora, que es que el dinero se crea, como está diciendo, a través de los bancos comerciales, en forma de crédito para enriquecer a esos bancos privados y además no se hace para satisfacer las necesidades sociales o ecológicas, sino que se hace para hacer más dinero, más lucro y más negocio, ¿no? Esa es la lógica del sistema económico capitalista. ¿Y? ¿Qué dices, Miguel Ángel? Querida audiencia, me informan por pinganillo que nos han hackeado la señal y nos llega una pregunta del futuro de ni más ni menos que Juan Robot. Dentro pregunta: querida masa de carne con titulitos y doctorados woke de economía y gestión de empresas, has dicho en muchas ocasiones que crear dinero no crea inflación. ¿Podrías aclarar esta absurda insensatez?
Bueno, pues ese es un mito, ¿eh? En realidad, en términos teóricos, sí que el hecho de que haya mucho dinero en circulación, ya sea porque se cree por parte de los bancos centrales o por parte de los bancos privados o porque te llegue de fuera de tu país en forma de turismo, en forma de exportaciones, sí es verdad que teóricamente eso puede generar tensiones inflacionistas. Es decir, que pueden aumentar los precios porque hay mucho dinero en circulación. Pero cuando nosotros vamos a los datos, lo que vemos es que en casi todos los episodios inflacionarios importantes que ha habido a lo largo de toda la historia no han sido originados porque un Estado se volviera loco y empezara a crear dinero a tutiplén. Eso no lo hemos visto prácticamente en ninguna parte del mundo y de la historia. Y sin embargo, el mito siempre señala ahí, si hay inflación, da igual, ha habido un Estado que se ha vuelto loco y ha creado mucho dinero, pero nunca dicen que pueden ser los bancos privados quienes hayan creado mucho dinero. En España, antes del año 2008, los bancos comerciales crearon mucho dinero para conceder crédito y eso infló los precios del sector inmobiliario, por ejemplo, no de todos los demás productos, que eso es lo que hubiera generado una inflación, porque inflación es crecimiento generalizado y sostenido de los precios. Tampoco culpan al turismo, ¿no? Cuando vienen turistas y a los centros en los que hay atracciones para ellos, los precios aumentan. Eso es debido a que hay mucha gente con dinero, con capacidad de compra que viene de fuera, pero nunca los culpan, nunca culpan al turismo, nunca culpan a los bancos comerciales, siempre culpan al Estado, que como digo, no hemos encontrado mucha evidencia empírica de que estos estados pongan mucho dinero en circulación y eso genere inflación, porque la realidad es que la forma en la que un estado canaliza e inyecta el dinero a la economía es a través de las políticas públicas y no vemos que haya estados que digan, venga, ahora todo el mundo va a tener muchísimo más dinero o ahora las empresas van a tener muchísimo más dinero. No vemos eso, no hay ningún gobernante que se haya vuelto loco a lo largo de la historia, como decía, ¿no? Así que eso es exactamente un mito. Es verdad que teóricamente puede ocurrir, que creen mucho dinero y que se provoque inflación, pero como digo, en la práctica no nos encontramos eso en casi ningún momento, ¿eh? De hecho, la inflación reciente que hemos sufrido a nivel planetario, también en España, por supuesto, ha sido originada por los cuellos de botella después de la pandemia y luego agravados por la crisis energética. Es decir, no tiene nada que ver la creación de dinero en este episodio inflacionario, ¿no? Y el resto de grandes episodios en los que ha habido mucha inflación tienen que ver con crisis bélicas, con guerras directamente, con crisis políticas, con reestructuración de alguna economía o un sistema económico como el de la Unión Soviética, o a veces son hambrunas o problemas de diverso rango y magnitud, pero no suele ser casi nunca por creación masiva de dinero. Así que eso es un mito. ¿Hemos conseguido solucionar el hackeo? ¿Que tan solo era una llamada a cobro revertido y bastaba con colgar? Chachi. Pero siguiendo con esta línea, si se puede crear dinero e incluso crearlo puede ayudarnos a organizar mejor nuestra economía, los impuestos. ¿Para qué? ¿Qué función cumplen? ¿Es incorrecto, pues, decir, este servicio o sueldo público X se paga con el dinero de todos? Pues sí, sería incorrecto, aunque nos suene contraintuitivo, pero es que hay que pensarlo, especialmente para los países en los que hay soberanía monetaria. Es decir, por ejemplo, España utilizamos el euro y el euro no es una moneda que nosotros podamos crear, porque se crea en el Banco Central Europeo, que no pertenece a la entidad política del Estado español, sino a la eurozona. Pero bueno, para simplificar, podemos ponernos en Estados Unidos, por ejemplo, y allí un empleado público o cualquier servicio público que la gente cree que se paga con impuestos, no es así, porque lo que nos tenemos que preguntar es, a ver, esa gente que está pagando impuestos, ¿de dónde ha sacado sus dólares? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. Y si hacemos la pregunta de esa forma, solo podemos contestar de la siguiente forma. Proviene de los bancos centrales. Los bancos centrales, que son organismos públicos, como decía, son la fuente de toda creación de dinero, ¿verdad? Que luego dan permiso a los bancos comerciales para que puedan apalancarse, multiplicar ese dinero de alguna forma, pero al fin y al cabo dependen de la cantidad de dinero que les den los bancos centrales, ¿no? Así que, obviamente, esta gente que en teoría está pagando esos servicios públicos, su dinero provino en un primer momento del sector público. Así que en realidad el proceso lógico es que para que la gente tenga dinero en su bolsillo, para que la gente tenga dólares en su bolsillo, primero tiene que estar el sector público inyectando esos dólares en la economía. Porque si no, ¿cómo la gente va a tener dinero? Así que cuando ya se ha inyectado todo ese dinero en la economía, ya se pueden pagar impuestos. Tú no puedes pagar impuestos en dólares hasta que no haya un banco central que los haya creado y te los haya dado de alguna forma. Esto es muy lógico y obviamente resulta contraintuitivo, pero cuando uno lo piensa se da cuenta de que en realidad los impuestos no cumplen la función de financiar los servicios públicos, cumplen otras funciones que son muy importantes, como por ejemplo darle valor a la moneda,
porque, yo qué sé, estamos diciendo que el dinero es simplemente una creación abstracta de los bancos centrales, entonces, ¿eso por qué tiene dinero? Pues no lo tiene en realidad, no tiene valor intrínseco, pero los estados lo que hacen es poner impuestos para que la gente tenga que hacerse con dólares y luego pagar los impuestos, porque los impuestos los tienes que pagar en una unidad de cuenta determinada. Si no hubiese impuestos, tú no tendrías por qué hacerte con dólares, ya que no sirven en realidad para nada, ¿no? Y hay muchas otras funciones, como por ejemplo redistribuir la renta y la riqueza. Tú le pones un impuesto a los más ricos y entonces ya no son tan poderosos económicamente, o darle alguna ayuda a los de abajo, o penalizar determinados comportamientos de contaminación o que afectan a la salud, como por ejemplo el tabaco. Bueno, pues todo eso también son funciones que realizan los impuestos. Pero el de financiar servicios públicos o gasto público no es uno de ellos, no es uno de ellos. Esto se conoce desde hace 100 años, lo que pasa es que se acabó enterrando debajo de la alfombra porque no venía bien a los intereses económicos. Al sector privado no le viene bien explicar y que la gente sepa que el dinero es una creación de los estados y que no es un invento del sector privado, de los empresarios, ¿no? Así que han hecho muchos esfuerzos para que esto, que insisto, se sabía hace más de 100 años, está absolutamente estudiado, hay pruebas por todos los lados y estudios por todos los lados y documentos por todos los lados, se olvidase, para que la gente crea que necesitamos al sector privado, especialmente a los ricos, para quitarles el dinero a través de impuestos y poder pagar nuestros servicios públicos como pensiones, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Pues no. La respuesta, la conclusión de todo esto es que no necesitamos los impuestos ni de los ricos ni nadie para financiar servicios públicos. Los necesitamos para otra cosa, como venía diciendo. Pues nos dejas con el culo cuadrado. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, Eduardo. Estaríamos todo el día hablando contigo. Última pregunta que le hacemos a todos los entrevistados. ¿Cómo crees que hay que combatir la desinformación, en tu caso, económica? Bueno, pues esa es muy buena pregunta. Yo creo humildemente que esto se tiene que combatir entre todos, aportando nuestro granito de arena. Yo creo que vosotros también hacéis una labor muy importante aquí y vamos a dar información, vamos a sacar conocimiento, vamos a distribuir conocimiento para que la gente pues esté mucho más protegido frente a la manipulación y también sea más libre, porque el conocimiento al fin y al cabo da libertad y es poder, ¿no? Así que sabemos que es una hazaña titánica, que tenemos mucha resistencia y muchas presiones enfrente, pero como digo, es la única forma que a mí se me ocurre, ¿no? La de organizarnos, la de dotarnos de buenas herramientas para aprender, para distribuir ese conocimiento y así la gente estará mucho más informada, mucho más protegida frente a los bulos que normalmente vienen de la derecha. Y para finalizar, por supuesto, recomendamos tu canal de YouTube, pero ¿hay algún otro canal o blog o libro que tú quieras recomendar a nuestra audiencia para seguir indagando en estos temas? Vale, pues sí, mi canal es Eduardo Garzón Espinosa, hago divulgación de este tipo de temas y de otros muchos, pero si hay alguien interesado en saber más sobre la teoría monetaria moderna, tiene, aparte de una serie de vídeos en este canal que estoy diciendo, también hay un libro que a mí me gusta mucho, es gratuito, es online, está en castellano, que se llama Los 7 fraudes inocentes de la política económica de Warren Mosler. Está editado por ATAC y se puede encontrar fácilmente en cualquier buscador, ¿no? Es una lectura muy sencillita, muy corta, casi que se lee en una tarde o dos y te revienta un poco la cabeza en el sentido en el que te va derrumbando muchos mitos que tenemos en la mente, como esos que hemos acabado de comentar, ¿no? Así que me parece una muy buena recomendación para iniciarse en este mundo tan apasionante de la teoría monetaria moderna. Agradecemos infinitamente tu tiempo, Eduardo. Hasta la próxima. Pues nada, un placer, un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Vale, una entrevista más en el bote. Chúpateis a Évole. Déjenos en comentarios qué opinan de lo que acaban de escuchar y si Eduardo Garzón les ha volado la cabeza tanto como a nosotros. También pueden dejarnos sugerencias de gente interesante a la que entrevistar en el futuro. Y si les ha gustado esto y quieren apoyarnos, recuerden darle like a este vídeo, suscribirse si no se ha hecho ya y si les sobran unos lereles, pueden dejarnos una propinilla con un super gracias o hacerse miembros del canal o nuestro Patreon. Miguel Ángel, pues sabiendo esto, da un poco más de acojones la perra que tiene la derecha con recortar lo público. Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes unirte al canal o apoyarnos en nuestro Patreon. Como toda esta gente increíble. ¡Hala, venga, hasta luego!